Hola queridos hermanos, queridas hermanas, qué gusto de volver a estar con ustedes hoy aquí, qué gusto es volver a compartir con ustedes esta palabra del Señor, que es una palabra viva, porque vive en nuestros corazones, porque vive en nuestros tiempos, en nuestra actualidad. Es un placer compartir con cada uno de ustedes. Vamos también a darle la bienvenida y a saludar a nuestro hermano Wilson, que hoy nos va a acompañar. ¿Qué tal, Wilson? ¿Cómo estás? Qué bueno verte, Eduardo. Estamos bendecidos, gracias a Dios. Un saludo de paz y bien para vos y para todos los que nos ven y nos escuchan en este espacio. Hoy, como es costumbre, vamos a compartir una palabra viva interesante que será de mucha edificación para todos nosotros. Así que acompáñenos hasta el final para compartir esta palabra viva. Así es, Wilson. Vamos a tocar un tema muy interesante, hermano, ¿verdad? Que tiene que ver justamente, pues, con esta batalla espiritual, ¿no? El Señor, el enemigo y nosotros, ¿verdad? Nosotros como cristianos, ¿cómo podemos vivir esta batalla espiritual? Seguimos con esta serie, hermanos, muy interesante para que podamos seguir aprendiendo, ¿verdad? Y yo le pido que en este momento, pues, podamos ponernos en una actitud de oración. Vamos a pedir la presencia de nuestro Señor, ese Espíritu Santo, para que pueda llenar nuestro corazón y que así podamos recibir este mensaje, recibir esta palabra. Señor Jesús, te damos la bienvenida, Señor, a ti principalmente en este momento. Queremos darte también la bienvenida en nuestro corazón y en nuestro hogar, Señor Jesús, para que esa paz reine en nuestros hogares y reine en nuestro corazón. Te queremos pedir especialmente por este mensaje que vamos a recibir el día de hoy, para que podamos acogerlo en nuestro corazón, podamos entenderlo en nuestra mente y podamos ponerlo en práctica, en el diario vivir. Gracias, Señor Jesús, porque podemos compartir contigo, Señor, estos momentos de reflexión, porque podemos aprender, Señor, de tu palabra. Ponemos en tus manos a nuestro hermano Wilson, que va a ser el instrumento por medio del cual tú vas a hablar a nuestro corazón, Señor Jesús. Todo esto te lo pedimos, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo, que vive y que reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bien, Ave María Purísima, sin pecado concebida. Gracias, hermano. Como tú bien decías, hoy estaremos compartiendo un tema más de esta serie interesante que hemos venido llevando sobre el demonio y su actividad maléfica en el mundo, en la humanidad. El tema que hoy nos compete es la actividad demoníaca ordinaria. Y es que el demonio tiene como fin primario alejarnos de la presencia de Dios. Y a eso nos referimos cuando hablamos de una actividad demoníaca ordinaria. Pero para arrancar este tema interesante que ya citábamos, vamos a ir a la palabra de Dios y buscar en el Evangelio de Mateo, el capítulo 6, versículos de 9 al 13. Vamos a encontrar en este texto aquella oración preciosa que nosotros la conocemos como el Padre Nuestro. San Lucas nos da otra versión de esta oración, pero nos vamos a quedar con la versión del evangelista Mateo, el capítulo 6, versículos de 9 al 13. Jesús enseña esta oración a sus discípulos para orar al Padre. Dice el texto de la palabra de Dios: En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Ustedes pues recen así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan que nos corresponde y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del maligno. Y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del maligno. Palabra del Señor. El Padre Nuestro, queridos hermanos, estudiándolo, analizándolo en la versión de Mateo, por supuesto, tiene una estructura de 7 peticiones. Y la última petición, que es la séptima, hace referencia a las tentaciones y a la actividad maléfica del demonio. Cuando hablamos de tentaciones, nos estamos refiriendo a un
estímulo, a una motivación de la voluntad humana o a la voluntad humana para cometer el mal, y una vez cometiendo el mal, pues caer en pecado. Dios, queridos hermanos, no tenta a nadie ni es tentado por nadie. Así lo dice también la palabra de Dios en el libro de Santiago, en el capítulo 1, versículo 13. Nadie en la tentación diga, soy tentado por Dios, porque Dios ni puede ser tentado al mal, ni tienta a nadie. Palabra de Dios. De tal forma, queridos hermanos, que cuando nosotros en el Padre Nuestro decimos, y no nos dejes caer en la tentación, no estamos diciendo que la tentación venga de Dios. No estamos diciendo que la tentación la mande Dios para nosotros los seres humanos y caer en la misma tentación. No, lo que estamos diciendo en el Padre Nuestro es que estamos suplicando, estamos pidiendo, estamos haciendo oración, pidiéndole al mismo Dios que nos dé la fuerza, que nos dé la gracia del cielo para no caer en las tentaciones. Eso pedimos en el Padre Nuestro y en particular en esta séptima petición. No nos dejes caer en la tentación, no permitas que yo sucumba a las tentaciones. No permitas que yo caiga en esta tentación. No permitas que yo me vea debilitado en esta tentación. Eso precisamente es lo que pedimos en el Padre Nuestro y en particular en esta séptima petición. Pero esa séptima petición también dice, y líbranos del mal. La versión griega de la Biblia dice, líbranos del maligno. Y es que precisamente muchas de las tentaciones son animadas, son provocadas por el demonio. Pero es importante saber que no toda tentación es animada y es provocada por el demonio. Hay tres campos por los cuales la tentación puede venir a nosotros. Número uno, a través de la carne. Nosotros los seres humanos, por el pecado de Adán, traemos una debilidad heredada espiritualmente. Una debilidad que nos puede fácilmente hacer caer en el pecado. Y ya Jesús lo decía, no es lo que entra por la boca del ser humano lo que lo hace caer, sino lo que sale de adentro. Pues de adentro puede ser que nos venga la tentación de nuestra propia debilidad. De ahí la importancia de que nos conozcamos muy bien qué cosas o en qué cosas yo me siento frágil, en qué cosas yo me siento débil. ¿Para qué? Una vez conociendo nuestras propias debilidades, que de repente las mías no pueden ser las mismas del otro, no pueden ser las mismas, por ejemplo, de mi compañero, de mi hermano Eduardo Fortín, pero las mías en particular, yo tengo que conocerlas para luchar contra ellas a través de la oración, a través de la vida sacramental, de la escucha ferviente de la palabra de Dios. Pero también está otro campo que es el mundo. Y el mundo puede ser también otro espacio de tentación. Nosotros los seres humanos somos seres sociales y sociables al mismo tiempo, en donde cualquier actividad que pase en este mundo podemos vernos afectados directa o indirectamente. Y esto también en el campo espiritual, de tal forma de que en el trabajo o en cualquier ambiente donde nosotros estemos, aún en la iglesia, podemos vernos tentados por un hermano, por un compañero de trabajo, por cualquier persona, de tal forma de que esta persona puede hacernos perder la paz o perder la gracia de Dios. Pero también está el campo de la actividad demoníaca. Es decir, la tentación puede venir animada o motivada también por el tentador. ¿Y en qué consisten estas actividades demoníacas ordinarias? Pues son aquellas que son animadas propiamente por el demonio con la intención de hacernos perder la gracia de Dios y una vez perdiendo la gracia de Dios, alejarnos totalmente de Dios. Y a eso se le llama actividad demoníaca ordinaria. De hecho, que la palabra de Dios nos dice en la primera carta de San Juan, en el capítulo 5, versículo 19, que el mundo yace bajo el poder del maligno. ¿De qué forma? Nos podemos preguntar. A través de estas tentaciones ordinarias, comunes y corrientes, que las podemos llamar también así, que lo que provocan o lo que buscan es alejarnos de Dios. Para poner un ejemplo, podemos hablar de actividad demoníaca ordinaria cuando yo sucumbo, por ejemplo, al orgullo, a la soberbia, a la envidia, a las tentaciones de la carne, y al sucumbir a ellas me veo alejado de Dios, habiendo perdido la gracia de Dios. Ahora, debemos tener algo muy presente, queridos hermanos. Cuando hablamos de tentación,
no necesariamente estamos hablando de pecado. Ciertamente las dos se asocian, pero una cosa es el pecado y otra cosa es la tentación. Todos nos podemos ver envueltos en la tentación, pero no todos podemos vernos caídos en el pecado. Todos somos tentados de muchas maneras, por la carne, por el mundo o por el demonio. Pero depende de nosotros si le abrimos las puertas a esas tentaciones, si sucumbimos a esas tentaciones y ahora sí hemos caído en pecado. Caemos en pecado cuando hemos abierto las puertas a una tentación, pero nos podemos ver envueltos en tentación sin abrirle la puerta a ninguna para no caer en pecado. Entonces, cuando hablamos de tentaciones o actividad demoníaca ordinaria o presencia demoníaca ordinaria, son aquellas tentaciones comunes y corrientes a todos los mortales. La envidia, el orgullo, la soberbia, la mentira, el robo, la ira, el resentimiento, todas esas cosas a las cuales somos tentados y nos apartan de Dios son a las que llamamos actividades demoníacas ordinarias. Pero si hablamos de actividades demoníacas ordinarias, es que por supuesto hay actividades demoníacas que no son frecuentes, que no son normales, que no son ordinarias y que son más bien extraordinarias. De esas vamos a hablar en otro espacio de Palabra Viva. Pero aquellas que son ordinarias, ya decíamos, son aquellas que son comunes y frecuentes a todos los mortales y que lo que buscan es alejarnos completamente de Dios. Satanás tiene un odio fuerte contra Dios, pero al no poderle hacer ningún daño a Dios, entonces el odio lo orienta hacia la humanidad. Y en particular hacia la iglesia, hacia todos los bautizados. Alejándolos de Dios, el demonio canaliza su odio alejándonos de Dios, alejando al pueblo de Dios de la presencia de Dios mismo. Ahora nos podemos hacer una pregunta, queridos hermanos. ¿Por qué Dios entonces permite la tentación? ¿Por qué si Dios es poderoso y la tentación nos aleja de Dios, por qué Dios entonces la permite? No deja de ser un misterio, pero sí un misterio revelado. Ya el magisterio de la iglesia nos da algunas luces para entender el por qué Dios permite que seamos tentados, sea por las tentaciones que vienen de nuestra debilidad humana, sea por las tentaciones del mundo o sea por las tentaciones provocadas o animadas por Satanás y sus demonios. ¿Por qué permite Dios la tentación? Con la tentación pasa algo muy particular, queridos hermanos. Nosotros, al recibir y al pedir la fuerza de Dios, como lo hacemos en el Padre Nuestro, no nos dejes caer en la tentación, Dios responde a esa súplica. Y al responder a esa súplica, ustedes y yo somos fortalecidos en las virtudes, sobre todo en las virtudes teologales. Somos fortalecidos en la fe, somos fortalecidos en la esperanza y somos fortalecidos en la caridad. De tal forma de que al pasar sobre la tentación, nuestra vida, nuestro espíritu se ve mucho más fortalecido, mucho más fuerte, siendo tal la situación que al final nuestra vida espiritual estará mucho más cerca de Dios. Y eso pasa entonces con la tentación. De ahí la importancia, hermano, de que en nuestra oración fervientemente le pidamos al Señor que nos ayude a superar las tentaciones, sobre todo aquellas que tenemos muy bien identificadas. Si yo me he llegado a conocer y Dios con su Espíritu me ha ayudado a conocerme, yo ya he podido identificar dónde soy más frágil o dónde soy más débil. En la envidia, por ejemplo, en el resentimiento, en la lujuria o en cualquier otro pecado, y al conocerme yo pediré al Señor la gracia para por nombre pedir al Señor que me dé fuerza para vencer esa tentación, y al conocerla pues el enemigo fácilmente no me va a vencer. Satanás nos conoce muy bien y sabe con qué pie tropezamos o con qué pie cojeamos, sabe con qué piedra nos podemos caer y sabe con qué piedra no nos podemos caer. Satanás es poderoso, más poderoso que nosotros, más inteligente que nosotros, pero por supuesto no tan poderoso como Dios. Satanás no puede entrar en nuestra voluntad. Puede animar con la tentación que nosotros le abramos la puerta a la tentación, pero no puede usurpar nuestra voluntad. ¿Qué quiero decir con esto? Que queda en nosotros para que de manera libre y voluntaria le cerremos la puerta a la tentación
o la abramos de par en par. Porque Dios permite la tentación. Dios se complace en la libertad del ser humano. Y es tanta la complacencia de Dios que Dios precisamente en la libertad que nos ha regalado como don, le amemos, le sigamos y le sirvamos. Y en esa misma libertad rechacemos toda aquella situación que nos pueda alejar de Él. Queridos hermanos, el demonio no puede violentar nuestra libertad, no puede entrar en nuestra voluntad. Ya el salmista dice, refiriéndose a Dios, tú me sondeas y me conoces. Solo Dios puede sondearnos, solo Dios puede conocernos hasta lo profundo. Satanás no puede hacer eso. Esa expresión del salmista, tú me sondeas y me conoces, es propia para Dios, pero no propia para el demonio, porque él no es tan poderoso para conocernos ni para sondearnos. Pero sí nos puede estudiar muy bien, porque es muy inteligente. Nos puede estudiar muy bien. Queridos hermanos, la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 10 versículo 13 nos dice: Dios es fiel y no permitirá que sean tentados por encima de sus fuerzas. En el momento de la tentación les dará la fuerza para superarla. Palabra de Dios. Queridos hermanos, hagamos oración y pidámosle al Señor que nos dé la fuerza para vencer nuestras tentaciones, para vencer las situaciones, aquellas en las que nos vemos más débiles o más frágiles. Pidamos la intercesión de San Miguel Arcángel para que Él nos ayude en esta batalla. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Eduardo, vamos contigo. Gracias, Wilson. Qué maravilloso mensaje. La verdad que muy interesante, ¿verdad? Me quedo con dos cosas, ¿verdad? Una que sí me sorprendió cuando estábamos revisando el tema, y es que no toda tentación viene del demonio, ¿verdad? No toda tentación viene del demonio, y eso nos lleva a la segunda conclusión, al segundo punto bastante interesante que nos mencionaba Wilson, ¿verdad? Conozcámonos, hermanos. Eso es muy importante para evitar nosotros caer en tentación, para evitar caer en pecado. Necesitamos conocernos. Muy bien lo decía nuestro hermano Wilson, ¿verdad? Ciertamente creo que inspirado por nuestro Señor, que es Él el que nos está hablando y nos está diciendo, conózcanse. Ya saben en qué puntos son débiles, en qué puntos van a cojear, y ahí es donde va a atacar el enemigo. Y es justamente donde nosotros debemos de estar más fortalecidos y tratar de evitar cualquier tentación. Así que invitados, hermanos, a que, así como Job, ¿verdad? Que se me vino a la mente también, que venció todas las tentaciones del demonio, ¿verdad? Podamos nosotros, en la medida de lo posible, orar, ayunar, estar cerca de nuestro Señor para que no caigamos en pecado y podamos superar cualquier tentación. Invitados, hermanos, a que puedan compartir esta palabra viva, ¿verdad? Si usted sintió que el Señor le habló al corazón, pues no se quede con eso también. Compártalo con otros hermanos, ¿verdad? Lleve ese mensaje a muchos más para que el Señor pueda, ¿verdad?, hablarnos a todos. Así que invitados a poder compartir esta publicación, ¿verdad? Y pues desearles la paz en su corazón y en sus hogares a cada uno de ustedes. Nos despedimos de nuestro hermano Wilson también. Gracias, Wilson, por este hermoso mensaje el día de hoy. Un gusto. Y pues hasta pronto, hermano. Nos veremos nuevamente en otra palabra viva. Paz y bien.